Para Aristóteles, la política es la disciplina más importante y fundamental de la humanidad, ya que sin política no habría estados ni civilizaciones. Ahora bien, de todas las disciplinas subordinadas a la política, entre las que podemos mencionar la administración, la estrategia militar, la retórica, la economía, etc., la ética, es decir, la filosofía de la moral, es la disciplina más importante de la política, puesto que la moral se encarga de hacer buenos ciudadanos, ciudadanos de bien. ¿Pero qué es un ciudadano bueno, una persona de bien? Es aquella que busca el bien supremo, y el bien supremo es la felicidad. La felicidad como bien supremo también es el fin supremo, pues todas las personas buscamos tal fin. En otras palabras, la felicidad no es un medio, es la meta. De hecho, las personas buscamos medios para alcanzar dicha meta. Ahora bien, aquí puede surgir un problema, pues no a todos nos hacen felices las mismas cosas. Se podría decir entonces que hay varios tipos de felicidad. Pues bien, Aristóteles clasifica tres formas de felicidad. Primero, la felicidad basada en bienes materiales y placeres. Por cierto, la gente más vulgar y grosera, la menos sofisticada, es la que precisamente basa la búsqueda de su felicidad en bienes materiales y placeres. Y luego, en segundo lugar, están aquellos que basan la búsqueda de felicidad en la obtención de gloria y fama. Y por último, están aquellos que basan su felicidad en tener una vida contemplativa e intelectual. De estas tres formas de felicidad, la intelectual es la felicidad auténtica. Primeramente porque las pasiones no son propias del ser humano, también las bestias las poseen. Y por otro lado, la fama y la gloria también son parte de una felicidad engañosa, pues la fama y la gloria depende de la atención y la opinión de los demás, no depende de uno. Por su parte, la intelectualidad depende de cada individuo, y es la capacidad de razonar lo que es propio del ser humano. Y así como lo idóneo al músico es crear música, lo idóneo al albañil es construir, lo idóneo al ser humano es razonar. Y precisamente allí es donde se debe de encontrar su felicidad. Y el hombre que razona bien o el que obra conforme a la recta razón es el hombre sabio. Ahora, para adquirir la virtud de la sabiduría, como cualquier otra virtud, se deben de poner en práctica. Es decir, nadie nace valiente, nadie nace honesto, nadie nace sabio. Para adquirir estas facultades hay que cultivarlas con la práctica y el hábito. Y no hay pretexto para no poner en práctica las virtudes, pues cada uno es responsable de lo que es. Cada uno es responsable de ser una persona para bien o para mal. Y aquí no existen los pretextos. Si por ejemplo tú cometes un delito y te excusas diciendo que no sabías las consecuencias de tus actos, tú eres el primer culpable de tu ignorancia. Lo mismo si tú intentas excusarte diciendo que no estabas en tus cabales porque estabas drogado o alcoholizado, fuiste tú, en primera instancia, quien decidió embriagarte o drogarte. Por tanto, no puedes justificarte, pues la causa se encuentra en tus propias decisiones. Aristóteles dice que si sientes que has perdido el dominio de ti mismo, solamente tuya es la culpa. Para poner en práctica la sabiduría, se debe de estar en equilibrio, se debe ser neutral, se debe de evitar la carencia, pero también el exceso. Por ejemplo, en cuestión de nutrición, uno no debería ser glotón, uno no debería de excederse con los alimentos, pues esto ocasiona un daño a la salud. Lo mismo, la carencia de alimentos. Otro ejemplo sería, ahora refiriéndonos a las facultades morales, la valentía. Si se carece de valentía, uno se convierte en un cobarde, alguien temeroso e incapaz de enfrentar adversidades. Pero por el contrario, si alguien es valiente en exceso, se convierte en un suicida potencial, en alguien que enfrenta riesgos innecesarios. Lo mismo en el caso del coraje. Es tonto aquel que se enoja por cualquier cosa, pero también lo es aquel que no se enoja cuando debería de hacerlo, como en el caso de una injusticia. Otro ejemplo es el vanidoso o el fanfarrón, aquellos que tienen una alta estima de sí mismos y que creen poseer cualidades que no tienen o que las exageran. Por el contrario, aquel que no tiene una mínima estima de sí mismo, se subestima y oculta las cualidades que posee, se rebaja como individuo. Por su parte,
El individuo honesto ocupa un término medio entre los dos extremos ya dichos. El hombre honesto se presenta tal cual es, tan sincero en su vida como en sus palabras. No necesita hablar de más como el fanfarrón, pero tampoco se desprecia a sí mismo. Otro ejemplo sería la persona prudente, la cual es un punto medio entre dos extremos, entre la imprudencia y la timidez. El tímido tiene miedo de expresarse y no dice las cosas aunque las sienta. Por el contrario, el imprudente dice más de lo que debiese. La prudencia y la modestia son un equilibrio entre dos extremos. En conclusión, el sabio busca el punto medio y el equilibrio entre todas las facultades. La persona sabia también encuentra el punto medio entre los placeres, pues el sabio es moderado, no se excede en placeres como el intemperante o el vicioso, pero tampoco carece de placeres como el insensible. Incluso el sabio hace que sus goces dependan de ser virtuoso y hacer el bien. Recordemos que los actos buenos y virtuosos proceden de la reflexión, pero como actuar reflexivamente es mucho más difícil que actuar irracionalmente o inercialmente, la mayoría de las personas carecerá de la virtud de la sabiduría y se dejará llevar por los placeres. Por poner un ejemplo sencillo, es mucho más fácil derrochar dinero que saberlo gastar. Para derrochar el dinero solo hace falta desear algo, y para todos es fácil desear, pero solo pocos saben reflexionar cuándo es prudente gastar dinero, en qué cantidad, por qué causa, de qué manera, etc. La mayoría de la gente gastará el dinero al primer capricho o deseo que sientan, mientras pocos sabrán ahorrarlo para ocasiones prudentes o necesarias. Tras lo anterior, nos percatamos que el camino más difícil es pensar las cosas antes de actuar. Por el contrario, es mucho más fácil dejarse llevar por los placeres, ser intemperante. Ahora bien, el individuo intemperante, es decir, aquel que se deja arrastrar por los placeres, está constantemente deseando obtener esos placeres. El intemperante desea con ardor, desea con fulgor, y es por ello que sufre mucho, porque mientras sus deseos no sean satisfechos, esa persona se angustia, está impasible, padece de ansiedad, está en una constante insatisfacción e impaciencia. En suma, es una persona alterada. Por el contrario, la persona sabia, prudente y templada es tranquila, está en paz consigo mismo, no busca placeres que lo alteren, antes bien, repugna esos placeres que lo puedan alterar. Obviamente la persona prudente y sabia también tiene deseos, pero son deseos moderados, no son deseos que produzcan vicios. Además, esos deseos moderados son fácilmente satisfechos, incluso son satisfechos con pequeños detalles, pues como dice el dicho popular, la felicidad está en los pequeños detalles. La persona prudente y reflexiva no tiene deseos que estén fuera de su alcance y posibilidad, y sus deseos también están en función de mantener su salud y bienestar, de forma que sus deseos y placeres no amenazan su salud ni bienestar como en el caso del intemperante. Aristóteles recomienda entonces que los deseos sean sutiles y moderados para que estos no ofusquen o nublen la razón, y que no tengan en sí nada que sea contrario a ella. La pasión del hombre sabio, prudente y templado no debe concebir deseos que no estén conformes a la razón y a las posibilidades. Consiste ser una revelación saber que sólo el sabio puede encontrar la felicidad, puesto que su felicidad no está en función de buscar placeres constantes, sino en evitar el dolor, en la ausencia del displacer, en permanecer en un estado templado, equilibrado y tranquilo, libre de alteraciones. Aunque para encontrar un estado como el anteriormente dicho, no basta ser obviamente sabio, también es necesario obviamente no padecer alguna enfermedad dolorosa o padecer penurias como la falta de alimento o de techo. Mínimo se requiere estar saludable y tener un moderado bienestar. Cuando hablamos de que el sabio busca la felicidad en la ausencia del dolor, eso implica obviamente evitar el sufrimiento de la pobreza y de las enfermedades. En fin, decíamos que la persona sabia y templada no busca la felicidad en los placeres, pues estos vienen acompañados de deseos. Y cuando los deseos no se satisfacen, se sufre una ansiedad y una angustia constantes. En pocas palabras, los placeres vienen acompañados de sufrimiento. Y en tanto esos placeres sean intensos, intensos serán también sus sufrimientos. Recordemos que los placeres intensos provocan vicio,
y el vicio provoca sufrimiento. Téngase en cuenta que la mayoría de las personas conciben la felicidad o asocia la felicidad con los placeres. De hecho, muchos incluso piensan que la felicidad se obtiene después de morir, en un paraíso o en un cielo donde sentirán placeres perpetuos. Un ejemplo es la religión del Islam, en donde según el Corán, solo a los justos se les cumplirán sus deseos en bellos jardines, y a cada hombre se le entregarán 72 vírgenes voluptuosas en el paraíso. Las religiones, con sus promesas de cielo o paraísos y demás ilusiones, constatan de que la mayoría de las personas relacionan el placer con la felicidad. Por ello, Aristóteles dice que la mayoría de la gente, para ser feliz, buscarán placeres, y sin saberlo se convertirán en esclavos de esos placeres, se convertirán en esclavos de la voluptuosidad. Ahora, es cierto que la persona sabia, prudente y templada busca su felicidad en la tranquilidad, en el equilibrio, en saber apartarse de la agitación de los placeres. Pero esto no quiere decir, como ya hemos dicho anteriormente, que el hombre prudente y sabio no pueda disfrutar de placeres sutiles como el gusto del conocimiento y la contemplación. Recordemos que es propio del ser humano razonar, y su felicidad tiene que hallarse en aquello que le es propio. Por ello, Aristóteles dice que la vida contemplativa y la que está basada en el conocimiento constituye la felicidad perfecta del hombre. La vida del entendimiento es también la vida más dichosa a la que el ser humano puede aspirar. Aristóteles dice que la justicia no es una simple parte de la virtud, es la virtud entera, y la injusticia no es solo una simple parte del vicio, sino que es el vicio todo. Por tanto, la persona justa es la persona virtuosa, aquella que sabe encontrar el justo medio de las cosas, obra conforme a la razón y no solamente en cuestiones personales, sino también colectivas. Por tanto, el justo sabe darle a cada cual lo que le corresponde. Ahora bien, las peores personas son aquellas que con su perversidad e injusticia dañan a los demás. Por el contrario, las personas más valiosas son quienes emplean la virtud no solo para su beneficio, sino para el de los demás. La injusticia se caracteriza porque nunca toma en cuenta la proporción, nunca toma en cuenta el punto medio. La injusticia, entonces, es tanto el defecto como el exceso. Es decir, es injusto quedarse con una parte más grande que la merecida, pero también es injusto quedarse con una parte más pequeña de la merecida. El exceso o la carencia, o sea, los extremos, son siempre injustos, mientras que el punto medio es lo justo. En base a lo anterior nos percatamos que la persona virtuosa es la persona justa, y la persona justa, a su vez, es la persona sabia que encuentra el punto medio de las cosas, entre el exceso y el defecto, y por ello también es prudente, pues reflexiona las cosas. Por tanto, la persona virtuosa, prudente, justa y sabia es exactamente lo mismo. En contraposición, la persona injusta y perversa es la misma que aquella que es intemperante, aquella que se deja llevar por sus pasiones. Por último, para Aristóteles, la amistad es algo necesario para la felicidad. No se puede vivir feliz sin amistades. Ahora, unos dicen que la amistad solo puede surgir para personas semejantes. Por otro lado, existen quienes dicen que la amistad solo se forma entre personas contrarias. Como diría el verso de Eurípides, que la tierra ama a la lluvia cuando hay sequía. O también el dicho popular que dicta que las cosas atraen a su opuesto. Pero, ¿acaso el hombre bueno puede ser amigo del hombre malo? La respuesta es no. La verdadera amistad solo puede surgir entre gente de bien, entre seres similares, no entre opuestos. Las personas malas solo tienen amistades que les puedan ser útiles, en las que puedan sacar algún provecho. Pero una amistad verdadera solo puede ser llevada a cabo por personas buenas y virtuosas. Y la verdadera amistad es inquebrantable, así como la amistad fundada en el interés y el provecho es fácilmente quebrantable una vez que se acabó la utilidad en aquella relación. La gente virtuosa y buena es agradable entre ella. La amistad verdadera solo pues se produce por la semejanza. La amistad por interés descansa, por el contrario, en la de semejanza. Y así se explica que el hombre pobre sea amigo del rico por sus bienes,
mientras que el hombre rico es amigo del pobre porque éste lo alaba. De hecho, el verso de Eurípides que decía que la tierra ama la lluvia en una sequía, ese verso refleja el amor por el interés, el amor por la utilidad. De forma que la amistad basada en el interés se forma entre personas contrarias, precisamente a causa de su misma desemejanza, porque lo que a uno le falta al otro le sobra y viceversa, y así se fundamenta la amistad por interés. Cabe destacar que las amistades por interés son numerosas, pues el interés es pasajero y variable, mientras que la amistad verdadera se dirige a muy pocas personas, pues una amistad verdadera requiere conocimiento del amigo, conocimiento que implica mucho tiempo y constancia. La verdadera amistad también es inmune a la calumnia, pues lo que digan los demás no afecta el conocimiento generado durante años de amistad con alguien. En síntesis, el hombre malo e injusto busca amistades solo por interés y utilidad, ya que en esencia es egoísta, mientras la persona sabia y virtuosa, aquella que busca hacer el bien no solo para sí mismo, sino también para los demás, no solo es aquella que puede encontrar la verdadera amistad, sino es aquella que también puede encontrar el bien supremo, es decir, la felicidad.